y economía. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de tnradio.com y también la amplia red que nuestro programa Gerencia para Todos tiene en diversas emisoras como Radio Capital, Melodía Estéreo. En televisión estamos también en Canal I, TV Familia, Ver TV Noticias y una amplia red de radio y televisión. Por cierto, debo mencionar también a 88.1 Adulto Joven. Tenemos que agradecer también la audiencia, la televidencia internacional, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a conversar con el doctor Rafael Arraiz Luca en nuestra especial sección Libros productivos. Bienvenido, doctor Arraiz Luca, a Gerencia para Todos. Mucho gusto de estar acá, Rafael. Debemos mencionar que el doctor Rafael Arraiz Luca es profesor titular de la Universidad Metropolitana. También es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en gerencia de la comunicación de la Universidad Metropolitana, magíster en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Historia de esta misma casa de estudios. También es un escritor, además del género histórico, de poesía. Tiene diversos libros que les invitamos a recorrer. Les invitamos a que busquen en Google la amplia cantidad de libros que ha escrito y que sigue escribiendo Rafael Arraiz Luca. Además, tiene una experiencia internacional muy interesante en diversas academias y universidades del mundo, como la Universidad de Warwick, la Universidad de Oxford, entre otras universidades. El gobierno de España le otorgó la Orden Isabel la Católica en grado de comendador muy recientemente en el 2007. Y esto lo mencionamos para dar las credenciales de Rafael Arraiz a nivel nacional e internacional, porque vamos a abordar temas sobre esos libros que tienen un peso muy interesante desde el punto de vista histórico, que inciden en la actualidad en Venezuela y en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. En especial ha escrito libros también que nos interesa para nuestro programa, que es sobre la historia corporativa de Venezuela, la historia que ha tocado a las empresas venezolanas, entre otros libros. Yo quiero comenzar por ese y vamos a hacer un recorrido sobre los libros que vienes escribiendo desde hace muchos años. Pero vamos a comenzar por ese. ¿Por qué escribiste ese libro? Entiendo que el título es, si no me equivoco, la historia... Empresas venezolanas, Ajá. 9 historias titánicas. Ese libro tiene 3 historias generales, es decir, la historia de la banca, la historia de los ferrocarriles y la historia de la ganadería en Venezuela. Esas son las 3 historias generales que están en el libro. Y después hay unas 6 historias particulares. La historia de la electricidad de Caracas, del escritorio Tinoco Travieso Planchar, del Hato Piñero, de la Universidad Tecnológica del Centro, de Seguros Caracas, del Club Camurí, etc. Son historias empresariales de distintas ramas de la economía. Y esto lo digo a propósito de lo siguiente. Generalmente tenemos la visión de que la historia tradicional trata sobre los héroes que hicieron el país del cual se trate. Y en caso de empresas venezolanas, 9 historias titánicas, es un poco inusual que se haga, por lo menos en Venezuela. Es bastante inusual porque generalmente el empresario siempre ha sido visto como un antihéroe, quizás. Bueno, hay en los historiadores en Venezuela esa línea de trabajo de la historia empresarial
o la historia económica, ciertamente es una línea de trabajo que tiene muy poca gente que la desarrolla, pero somos unos cuantos, yo creo que llegamos a 10 o quizás más, y hay historiadores que se dedican a esto. Esto va a seguir desarrollándose no solo en el área empresarial, sino en otras áreas de la historia. Es lógico que al principio los estudios históricos se concentren en la epopeya militar, política, pero después van apareciendo otros terrenos para investigar y para abordar. Y eso es lo que ha venido pasando en Venezuela. De modo que es cierto lo que dices, no hay muchos libros sobre el tema, pero ya hay algunos. Y los alumnos y los estudiantes en las maestrías y los estudiantes de pregrado se interesan mucho por el tema, ¿no? Y hay una revista de historia en Venezuela que también ha abordado bastante el tema empresarial. Bueno, el primer libro que tenemos aquí en la reseña es Venezuela 1830 a nuestros días, que también nos llegan algunas preguntas por nuestro Twitter @gerencia todo en cuanto a cuán útil puede ser la historia de un país para el desarrollo de ese país. En opinión de este programa, muchísima, porque de alguna manera en el mundo de los negocios siempre hablamos de casos de negocios, y los casos de negocios son, bueno, lo que pasó en los negocios históricamente, en los negocios. En el caso de los países, bueno, con más razón creo que debemos revisar la historia, leer diversos autores, diversas tendencias, porque es una misma historia o mismo hecho histórico escrito por diferentes historiadores o especialistas en estos temas, puede resultar, vamos a llamarlo, nutritivo en cuanto a conocer qué ocurrió, cuáles son los patrones, y hablo con términos de economía, cuáles son los patrones que generalmente se repiten o que no se repiten, y qué pasa luego de eso. Por ejemplo, en el tema financiero se estudian mucho los patrones, cómo se comportan las acciones, y hay patrones que se repiten. Sí. O en el comportamiento de los ciclos económicos del petróleo. Podríamos decir que en la historia de Venezuela, en este caso, existen esos patrones. No, aquí hay varios libros que ha escrito usted: Venezuela 1830 hasta nuestros días, literatura venezolana del siglo XX, Colonia y República, el trienio Adeco, Venezuela 1728-1830, las constituciones de Venezuela, Venezuela 1498-1798, y claro, ha manejado ahí mucha información. Por eso hago esa pregunta de los patrones. No, los patrones en historia, eso no se repite, o sea, no se pueden extrapolar disciplinas científicas de otras áreas a otras, no siempre eso funciona, ¿me explico? No hay leyes sociales, no hay leyes históricas, la historia no se repite, siempre es única. Hay circunstancias que pueden ser similares, que guardan algunos rasgos parecidos, pero no hay un patrón de recurrencia. Si hubiesen patrones de recurrencia en la historia, todo sería muy fácil, pues ya sabríamos lo que va a pasar. Lamentablemente no los hay, y cada hecho histórico tiene un desenlace diferente, lo que no quiere decir que no tenga mucho sentido el conocimiento histórico. Por supuesto que sí. El conocimiento histórico, entre otras cosas, es un presupuesto para el afecto, para la relación afectiva que tiene una gente con su país. Es decir, los seres humanos solemos amar lo que conocemos, lo que desconocemos no lo amamos, no lo queremos. El conocimiento histórico en ese sentido es muy importante para la formación de unas señas de identidad nacional, de unos rasgos comunes. El conocimiento del pasado puede servir para eso, y por supuesto puede servir porque dice el dicho que la historia es la maestra de la vida. Y a pesar de que no hay patrones que se repitan, ciertamente la historia enseña mucho, ¿no? Particularmente he observado que en el caso venezolano sí existen ciertas tendencias, por ejemplo, el militarismo. Sí, claro. A propósito de eso, ¿Cómo no? hay un nuevo libro que el doctor Arraiz
ha escrito, que se llama Civiles. Sí. Un poco también para que tengamos el conocimiento de que en la historia de Venezuela intervinieron también No, importantísimos. son los determinantes en la historia de Venezuela, los civiles. Pero hay debate en cuanto a eso. Bueno, los civiles son los creadores de la República. Estoy hablando de Rocio, de Isnardi, de Mendoza, Cristóbal Mendoza. Todo ese conjunto de civiles venezolanos que van a constituir la República de Venezuela, porque el tema militar es posterior. El tema militar comienza cuando Domingo de Monteverde recupera el territorio nacional para el Imperio Español, y entonces el tema se convierte en un tema militar, y hasta la desaparición de la guerra con la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Pero pensar que en Venezuela los civiles no son los fundadores de la República sería inexacto, tan inexacto como pensar que los militares no son determinantes en la creación de la República. Es decir, los dos sectores han sido básicos, indispensables, ¿no? Para un Estado moderno, los militares son muy importantes porque son los que tienen el monopolio de las armas, el control del territorio y, junto con la policía, las labores de seguridad. Y eso es lo que los venezolanos esperamos que los militares hagan, ¿no? Que respondan a sus tareas naturales. Ahora, sin embargo, si observamos el caso de la historia de Venezuela, podemos ver que hay un predominio militar. Sí, hay un predominio militar de los países de América Latina. Lamentablemente, el país en el que los militares han gobernado por más tiempo, desde la fundación de la República de las repúblicas hasta ahora, es decir, en estos 200 años que llevan los estados americanos decreados, de la América Española, por supuesto. El país que ha estado bajo el mando militar por más tiempo ha sido Venezuela. Eso señala unas características importantísimas para entender la vida política venezolana. Vamos a continuar conversando con el doctor Rafael Arraiz Luca luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. Your metaphorical gin and juice. Oh, 'cause all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know if I could, I'd breathe you in every single day. Oh, 'cause all of the doubts and the uppers keep making love to each other, and I'm trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. I want it all, nothing else. Can't keep my hands to myself. Give me your all and nothing
I want it all. Can't keep my hands to myself. I mean, I could, but why would I want to? Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. I want it all, no nothing else. Can't keep my hands to myself. Give me your all and nothing else. Can't keep my hands to myself. Suena venezolano, TNO Radio, La diferencia en la web. TNO Radio, TNO Radio. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. A propósito del tema de liderazgo, hoy estamos conversando temas de la historia que tienen que ver con el liderazgo, por eso nos acompaña el doctor Rafael Arraiz Luca, y estamos hablando sobre el conjunto de sus obras. Luego en otros programas vamos a hablar de algunas de ellas en particular. Hay un libro también muy reciente, dos libros, Civiles, Sí, creo que es reciente, sí. y el otro tiene que ver con, el título lleva La navaja de Occam. La navaja de Occam, Sí. que es un concepto de la filosofía que tiene que ver sobre todo con, yo diría que algo así como las matemáticas del pensamiento y trabajar con lo que es necesario para explicar algún fenómeno. Si no me equivoco, va por ahí. Entonces quisiera que por favor nos comentara estos dos libros, sobre todo vamos a comenzar con Civiles, que tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, en la historia de Venezuela, la importancia que los civiles, los pensadores, los políticos, los líderes de Venezuela, civiles han tenido en la historia de Venezuela y quizás son desconocidos. Sí, bueno, ese libro recoge 19 semblanzas valorativas tanto de la vida como de la obra de estos 19 personajes. En la lista incluye a Juan Germán Rosso, a José Cortés de Madariaga, al doctor Vargas, que es un gran personaje, José María Vargas, por supuesto Andrés Bello, y a personajes del siglo XX. También como Arturo Uslar, Era, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt, Mariano Picón Salas, Armando Reverón. Del siglo XIX también está Lisandro Alvarado, Martín Tovar y Tovar, Aristides Rojas. Es una lista larga de personajes. En esa lista de civiles aparece también entre otros escritores, aparece Antonio Arraiz, Sí, claro. quien por cierto Sí, un pariente mío, sí. es pariente. Y en esa historia nos llama la atención por el espíritu emprendedor de este programa, ese caso, porque siendo muy joven se marchó a los Estados Unidos Sí. en una suerte de aventura física y también intelectual, Sí. interesante, porque fue un venezolano que se fue a los Estados Unidos a una aventura y vivió de alguna manera lo que significa vivir en Nueva York, trabajar ahí desde posiciones muy bajas Sí. y conocer de esa manera precisamente el país y cómo funcionan los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero quizás desde el punto de vista del emprendimiento en ese libro, el que es más emblemático es Ricardo Zuluaga, que Sí. es un hombre que construye la electricidad de Caracas, que está incluido en el libro, entre los civiles. Construye la electricidad de Caracas sin dinero. La construye con una idea en la cabeza, busca a los accionistas, busca a la gente que ponga la plata y va desarrollando esa empresa, que fue una empresa modelo en Venezuela, no solo por su eficiencia, sino por la democratización de su capital. Llegó a tener 60.000 accionistas, la electricidad de Caracas. Y el ejemplo tan maravilloso
mediante el cual el fundador de la empresa era un accionista minoritario, porque no tenía recursos para desarrollarla y tuvo que convencer a los socios capitalistas, a los que pusieron el capital, y desarrolló aquella empresa modelo en Venezuela. Ahí ese es un ejemplo de emprendimiento más concreto, ¿no? Y además porque es el logro, no es solo el sueño, sino la construcción de la empresa y todas las dificultades que tuvo para desarrollarla, sobre todo en una etapa en la que la energía termoeléctrica no existía. Entonces solo existía la energía hidroeléctrica y él se dedicó a aprovechar las aguas del Guaire y del río Mamo en el litoral, en Carayaca, en Tarma. Y con base en esas represas pudo montar turbinas en el curso de los ríos, generar electricidad y transportarla hacia Caracas y darle electricidad a toda la ciudad. Ya después, en los años 30 del siglo XX, comienza el desarrollo de la energía termoeléctrica y él también conoció el principio de eso, porque él muere precisamente cuando empieza a darse ese cambio tecnológico. Interesante. También, claro, en este libro Civiles están las referencias a Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt. Sí, y Raúl Leoni. Y Raúl Leoni. Por cierto, Raúl Leoni, de los menos conocidos de los presidentes de Venezuela. Y uno de los mejores presidentes que ha tenido Entonces, Venezuela. Por eso en este programa queremos rescatar el tema de la historia y también exaltar voy a decirlo así, a los héroes que tiene nuestro país, porque a veces vemos mucho hacia afuera. Es decir, vemos Bill Gates, Steve Jobs, X, o sea, bueno, y resulta que tenemos héroes empresariales en Venezuela. Es que hay que ver hacia la casa, porque ¿de qué sirve ver a Steve Jobs y a Bill Gates cuando aquí hay que ver, esos se desarrollaron en otra realidad diferente a la nuestra? Hay que ver cómo hicieron las cosas los que lograron construir el país. Eso es lo que hay que ver. Interesante, bueno, qué bueno que nos toque a nosotros y qué bueno que tú estés escribiendo estos interesantes libros. Y el otro libro muy reciente es La navaja de Occam, sí, que es una suerte de, voy a llamarlo así, de simbiosis, lo que es Colombia y lo que es Venezuela, sí, que es interesante también porque le da una visión, yo diría que oceánica a los venezolanos y a los colombianos. Es decir, bueno, lo digo por el tema del Atlántico, y el Pacífico y la visión que inclusive Bolívar tuvo en cuanto a la Gran Colombia y las críticas que recibió de ambos países en su momento, sí, y lo que tuvo que manejar. Y el libro, se los recomiendo, tiene bastante sustancia y tiene una visión crítica de los historiadores, por cierto, y de los comentaristas del momento, sí, sobre un caso como el de Bolívar. Claro. Sí, es un primer ensayo de historia comparada entre Colombia y Venezuela. Yo soy profesor de Historia Contemporánea de Colombia en la maestría de Historia de las Américas de la Universidad Católica, entonces el tema me interesa mucho. Viví en Colombia 3 años, en Bogotá, y creo que la comparación histórica entre ambos procesos es siempre interesante y arroja algunas luces. Este es un primer libro en ese sentido, no descarto que en el futuro vuelva a abordar el tema, porque las diferencias entre Colombia y Venezuela son muy grandes, las similitudes son muy pocas, y entre las similitudes está el pasado histórico común en relación con la gesta de independencia, porque en el periodo colonial la historia de Colombia es distinta a la de Venezuela, sustancialmente. Sí, pero entre otras cosas, Colombia, si no me equivoco, fue virreinato, por ejemplo. Poco tarde, porque fue un virreinato de 1730 y pico, o sea, lo erigen en virreinato cuando ya la colonia tiene 200 y tantos años funcionando. Pero las diferencias están más en el orden
de la combinatoria social, de la presencia de la Iglesia Católica en Colombia, que fue determinante, y en Venezuela no en la misma medida, quiero decir. Son muchas las diferencias que yo examino en el libro, ¿no? Bueno, interesante. Tenemos aquí muchísimos temas y por supuesto poco tiempo, pero quisiéramos comprometer al doctor Rafael Arraiz Luca a que venga al programa nuevamente para hablar de cada libro, porque realmente les digo, busquen los libros, están en todas las librerías, está la colección, porque es una colección. Háblanos, por favor, de... Es una biblioteca que lleva mi nombre, Rafael Arraiz Luca, que recogen los libros míos que van saliendo, ¿no? No quiero terminar la sección libros productivos sin mencionar también las antologías poéticas y la obra que en poesía has realizado, que también es interesante. Pero esa no está en esta biblioteca, y quizás lo interesante de esta biblioteca es que está digitalizada y la pueden comprar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Muy bien, o sea que en Amazon lo pueden conseguir. En cualquier librería virtual están excelente esos libros. Y lo pueden bajar. De todas maneras, breve referencia a tu obra poética. Mira, bueno, yo comencé escribiendo poesía y tengo ya mucho tiempo que no publico un libro de poemas, desde el año 2002. Y 2011 publiqué, pero algo muy breve. Realmente me ha ido tomando la historia. No he abandonado totalmente la poesía, pero es una tarea que exige unas condiciones que hoy en día para mí son difíciles de lograr. Entonces me dedico más al trabajo con la historia, ¿no? Excelente. Bueno, queremos agradecer al doctor Rafael Arraiz Luca por estar aquí en Gerencia para Todos. Lo esperamos en los próximos programas. No, con mucho gusto, Rafael. Esto es Gerencia para Todos, también liderazgo en el tema y la utilización de los libros y la literatura. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. La conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be.
Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Ahora en nuestra sección Psicología gerencial. El tema de la psicología gerencial es muy importante, de aplicación productiva. Por eso hoy nos acompaña el doctor Reni Jagoszewski, quien es doctor en psicología, comunicador social, conferencista internacional, también un consultor gerencial bastante reconocido en Venezuela y Latinoamérica. Y vamos a hablar de eso, de la gerencia, la psicología, de los libros que ha escrito el doctor Reni Jagoszewski, 6 libros, y voy a, corríjame doctor si me equivoco, algo así como 1500 artículos. Sí, escritos en 25 años. Escritos en 25 años. Bienvenido, doctor Reni Jagoszewski, a Gerencia para Todos. Gracias, hermano, encantado, Rafael. Me alegra estar aquí. De hecho, antes de que comenzamos te comenté que había puesto en mi cuenta de Instagram un trocito de un video que grabamos nosotros en una oportunidad y coño, la cosa ya va por 1000 y no sé cuántas visitas, muy interesante. Oye, qué bueno. Sí, encantado, hermano. 1034 reproducciones. Sí, señor. En la cuenta Dr. Reni en Instagram. Sí, señor. Bueno, queremos agradecer y ojalá tengamos seguramente al doctor Reni aquí con mucha frecuencia. Pero quisiera tocar primero algo que va a ser de mucho interés de nuestro público nacional e internacional, y es por qué la psicología es importante para el mundo gerencial, para el mundo de las empresas, de la productividad, porque hay personas que quizás lo desconocen y piensan de una manera mecanicista. Bueno, mira, finanzas, mercadeo, producción, y la psicología dicen, no necesitamos eso, o no entienden cómo puede la psicología ayudar a la productividad, a que la gente sea feliz trabajando, en fin. Sí, ciertamente, creo que lo has planteado bastante bien. En efecto, de eso se trata. Los seres humanos difícilmente pueden mantenerse en algo que no les gusta, difícilmente pueden mantenerse en algo que no les genera algún tipo de bienestar. Y es que nosotros buscamos por una parte bienestar emocional y por otra parte resultados de calidad. Todo el mundo quiere mejorar. El que es sargento quiere ascender, quiere ser teniente, el que es teniente quiere ser capitán, el coronel quiere ser general. Nosotros somos evolutivos porque tenemos 2 características muy particulares que son innatas en el ser humano, que son la curiosidad y la creatividad. De manera que siempre, tú lo ves en el niño está buscando, hurgando. Nosotros no nos conformamos fácilmente y siempre estamos tratando de avanzar un paso más. En el mundo empresarial se calcula que una persona en 40 años llega a trabajar más de 100.000 horas. Imagínate una persona, esa es una ociosidad que me puse a calcular un día. Imagínate tú lo que significa. Hay gente que, menos mal que es viernes. Imagínate tú lo que significa dedicarse tantos años a trabajar y que entonces no tengas la posibilidad de disfrutar eso que haces. Yo entiendo que no siempre se puede disfrutar. A veces si vas al gimnasio y tienes que levantar pesas, a lo mejor te amanece doliendo el cuerpo el día siguiente, o tienes que repararte unos dientes, una muela, o tienes que hacer un esfuerzo de una mudanza. Hay cosas que parecen incómodas, acciones, conductas, eventos, pero que también son necesarias. El balance de evolucionar, lograr, sentir que haces algo importante y además de eso poder estar bien, disfrutar, experimentar algún tipo de gratificación o placer es el punto perfecto para alguien en el universo laboral. Por eso la psicología que nos lleva a la comprensión, al estudio y a poder predecir la conducta humana, es decir, poder entender lo que la gente piensa, por qué las personas se sienten de cierta manera y por qué hacen lo que hacen o por qué dejan de hacer aquello que dejan de hacer. Incluso dejamos de hacer cosas que nos conviene y aún siendo convenientes no las hacemos. Y algunas que nos dañan, como tener una cantidad de vicios, y aún cuando son inconvenientes las hacemos. Para poder lograr que una persona trabaje bien, para que rinda, para que le provoque levantarse un lunes y no tenga que esperar el viernes para sentirse feliz, necesitamos la aplicación de la psicología. Mira, hay otra cosa también que en estos días comentábamos en el programa y en nuestras redes sociales, @gerenciatodos. O sea que esta es la era de la imaginación, es la era de la comunicación, y es paradójico porque estamos más tecnificados. Y generalmente uno veía una película de los años 40, 50 sobre el futuro
y era un mundo mecanizado. Y resulta que estamos en una era de la imaginación, de la comunicación, donde la gente cada vez más utiliza la información, la imaginación, donde el más imaginativo, el más creativo es el más exitoso. Entonces, mayor peso aún tiene la psicología. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, fíjate que de hecho hablábamos ahorita de la creatividad. Para que una empresa pueda evolucionar necesita gente que piense, pero para que las personas piensen necesitan estar estimuladas, necesitan estar motivadas. ¿Qué significa estar motivado? Significa encontrar dentro de nuestro sistema mental motivos para poder hacer las cosas de una mejor manera. Piensa tú, por ejemplo, a quién se le habrá ocurrido colocar un espejo en un ascensor, a quién se le habrá ocurrido colocar un tobogán en la piscina, a quién se le ocurrió el iPhone o a quién se le ocurrió algún tipo de equipo especial. Es decir, sí, aquí se le ocurrió que todas las fotos que uno se toma lo va a compartir con todo el mundo. Por ejemplo, que era una cosa que tú decías, mira, hace 5 años, 10, mira, vamos con la gente te va a decir, no, tú estás loco, eso no, es que no quiero colocar la foto. Ahora resulta que todo el mundo quiere colocar su foto. Excelente. Y que todo el mundo la vea. Entonces, ¿cómo logras tú potenciar en las personas esa curiosidad y potenciar en las personas esa creatividad? ¿Tienes que esperar que emerja de ellos o los líderes, por ejemplo, en este caso los padres con relación a sus hijos, los maestros en relación con sus alumnos y los jefes en relación con sus empleados, serían las puntas de lanza extraordinarios para poder impulsar, incentivar, motivar, para generar en ellos el deseo de mejorar? Eso es lo que permite la evolución en la familia, en la pareja, en la empresa. Vamos a una pausa, pero al regreso queremos tocar el tema de que muchas personas se preguntan, bueno, eso está muy bien, ¿cómo aplicamos la psicología entonces en la empresa de manera real? Por cierto, el doctor Jagoseski tiene muchísimas aplicaciones para las empresas que ya se han utilizado con éxito en las empresas. Vamos a hablar de eso también. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Yesterday, today, tomorrow fade away like frozen photographs. Remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I tell a beautiful lie, and I would die if you find out. I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, I don't intend to pretend that I could never love you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. It's a beautiful lie if you think everything will always stay the same. Tell a beautiful lie, and it's going to drive you crazy.
Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. A propósito del tema de liderazgo, una de las bases fundamentales del liderazgo es la psicología, la aplicación de la psicología. Por eso hoy estamos conversando con el doctor en psicología, Reni Jagoseski, conferencista internacional, autor de 6 libros y sigue escribiendo, autor de 1500 artículos. Ha tenido programas de radio, de televisión, consultor gerencial exitoso, y por eso queremos que nos relate, nos explique cómo aplicar de manera práctica la gerencia en las empresas, cuál es la mayor necesidad de la aplicación de la psicología que ha conseguido en su experiencia como especialista en esta área. Sí, como no, en realidad depende de quién estemos hablando. Si estamos hablando del personal directivo, normalmente con lo que me topo como problema es con un terrible egocentrismo, un exceso de yoísmo, una dificultad para poder entenderse con las personas. Se maneja mucho la línea jerárquica, y aunque yo creo en la jerarquía, yo soy como de la visión confuciana de que deben gobernar los sabios y que debe haber veneración de los ancianos y de los padres. Yo no creo en ese sentido democrático raso, en el sentido de creer que todos son iguales, porque el lobo y el cordero no son iguales y el delfín y el tiburón tampoco. De manera que necesitamos aprender lo que es la naturaleza en realidad, y en la naturaleza existen jerarquías y las jerarquías son necesarias. Por eso tú quieres que el niño te diga papá, no Rafa. O sea, hay unos detalles que tienen que ver con la educación, hay unas mínimas formalidades que tienen que ver con el universo moral, con lo que es correcto, y es lo que permite que la gente se socialice y que la gente respete y no vaya a parar después a una cárcel, porque termina siendo un sociópata inadaptado que quiere elegir reglas propias. O inclusive en el camino de querer hacer las cosas bien, pues, ir dañando a otros o creando fricción innecesaria, se pierde energía. Es correcto, incluso teniendo buena intención, pero mal método, puede generarse un mal resultado. Entonces, hay mucho egocentrismo en el tema de los líderes, mucho desconocimiento doctrinario, se trabaja mucho por olfato, la velocidad, y hay un error muy grave, que es que si tú lo quieres rápido no lo puedes pedir perfecto, y si lo quieres perfecto no lo puedes pedir rápido. Entonces los jefes son, primero, muy egocéntricos, segundo, escuchan muy poco, tercero, no asumen responsabilidad, siempre están culpando hacia abajo, y cuarto, les cuesta mucho motivar, son expertos en encontrar defectos, rompen el primer principio de la psicología conductista, que es premia lo bueno para que se repita. Voy a repetir eso. El primer principio de la psicología conductista, que es el refuerzo, es premia lo bueno para que se repita. Entonces el esquema típico es al revés, que también de muchos padres, es ponen la vista en el defecto, todo el tiempo están buscando lo que está mal. Entonces, por supuesto, la atención está puesta en lo malo en vez de estar puesta en lo bueno. Y en cuanto a los empleados, es más un tema de falta de estructura, de falta de método, de disciplina. Se desmotivan con facilidad porque siempre culpan a los jefes. Es un juego, pues. Sí, el hijo culpa al papá y el papá culpa al hijo. Hay que enseñarles responsabilidad y es necesario trabajar en algunas áreas. Ahora, surge una pregunta a través de @gerencia todos, también en nuestro Instagram, @gerencia para todos. 2 preguntas. Primero, que nos dé sus redes sociales, doctor Reni. ¿Cómo no? @Dr. Reni. Doctor escrito la palabra completa y Reni con doble N e Y. Ahí me pueden conseguir en Instagram y en Twitter y por @Dr. Reni, y en Facebook por Reni Jagoseski. La página web www.drreni.com.be, y próximamente ya voy a lanzar mundoreni.com, que va a tener desde poesía, canciones, videos, audio, excelente. Ahí vamos a hablar de ese tema. Por cierto, la otra pregunta que nos llega es, entonces las empresas tienen que convertirse en una escuela. Excelente. Acabo de terminar un proceso de 3 años entrenando a una organización, asesoré a la presidencia y al grupo directivo, y justamente esa era la frase que yo le decía: la empresa tiene que ser una escuela. De hecho, así se lo planteé, el proyecto de empresa-escuela. Y yo le decía que cuando estábamos en las reuniones, normalmente se hablaba desde pura intuición, instinto, muy empírico, y yo le decía, pero no hay doctrina. Yo no escucho a nadie citando un autor, yo no veo que se proyecte un modelo de trabajo. Entonces es necesario tener fundamentación. Tú no vas a permitir que alguien vaya a operar el cerebro de tu mamá, de tu papá o de tu hijo si el médico no conoce ni siquiera la anatomía del cerebro. Es decir, es necesario tener doctrina. ¿Y cuáles son las áreas que yo te decía que es lo que más solicitan en las organizaciones, donde la gente dice hay que intervenir aquí? Primero, motivación.
La motivación es fluctuante, sobre todo cuando los países o las ciudades o las empresas están en crisis. Segundo, calidad de servicio. ¡Wow! Nuestro país da lástima, da pena el tema del servicio. Cuando alguien lo atiende bien a uno siente como que se ganó una lotería. Una cosa así, como que se alinearon los planetas y gracias Padre que me has escuchado. Una cosa increíble. O sea, lo que debería ser normal. Yo fui a México a dar una conferencia y la atención era tan increíble que de verdad me abrumaba la forma como atienden allá en la zona de Cancún, Playa del Carmen. Repito, motivación, calidad de servicio y dos aspectos más, comunicación. Qué cantidad de enredos y malos entendidos en las empresas. Que yo no dije eso, que sí dijiste que eso no fue lo que acordamos, pero yo no dije eso. Pero ¿cómo vas a decir que no si yo también estaba En este aquí? programa lo llamamos virus mentales. En este programa no. Por eso te invitamos también para certificar algunos conceptos o modificarlo, pero vemos virus mentales y hay que pasarse un antivirus. Sí, hay que pasarse un antivirus. Lo que pasa es que aquí hay un gran secreto, que para poder comunicarse hay que querer comunicarse. Y entonces si tú estás enfocado en el yo estoy bien y el otro mal, si tú estás enfocado en que tú eres el que tienes la razón y no te das cuenta que tú ves un 6 pero el otro ve un 9, si no te das cuenta que la percepción es relativa, si no te das cuenta que la experiencia que tiene aquel señor de 70 años, que tú tengas 40, también es válida y pudiera ser maravillosa. Y por cierto, ¿cuáles han sido los resultados que has conseguido? O sea, desde el punto de vista científico, la aplicación de estos conceptos en las empresas. Luego de eso, ¿cuáles han sido los resultados que estas empresas han obtenido? Bueno, los resultados, algunos son departamentales muy concretos, tiene que ver justamente con una mejoría notable en los procesos de comunicación. Me ha tocado asesorar la parte publicitaria, creación de marca, me ha tocado trabajar en lo que tiene que ver con coaching directamente a los directivos, ejecutivos, me ha tocado trabajar con los empleados dando un paquete de conferencias, es decir, depende cuál sea el tipo de abordaje, pero normalmente hay que verlo de forma sistémica. Yo puedo ir y motivar al personal, pero si luego tú tienes salarios bajos y líderes que son brutales y que son autoritarios, lo que haces con las manos lo destruyes con los pies. Te cuento muy breve y a quienes nos ven y nos escuchan. Una empresa me llamó para dar una conferencia. Eso fue como 1:30. Bueno, la gente, aquello terminó de maravilla, la gente aplaudiendo de pie, todos contentos. Y en ese momento, el dueño de la empresa me pidió por favor el micrófono, cuando yo estaba finalizando y ya despidiéndome. Y entonces él comenzó a darme las gracias y después empezó a resaltar los defectos de varios de los líderes que tenía allí. Y les decía, pero no se ofenda ni se moleste. Y entonces empezó a mencionar gente, por ejemplo usted, Yolanda, y usted, Raúl. Entonces imagínate tú, después de casi 2 horas de plena motivación, llega el chivo de la campana, el que tiene la llave, el hombre que es el que paga, el hombre que es el que monta la empresa, y empieza a sacar la espada y empieza a cortar cabeza. Es decir, eso no se puede hacer. Pero no te ha tocado, como especialista, doctor en psicología, a veces también intervenir la empresa de alguna manera. Es decir, para evitar eso, es decir, un directivo que de repente tiene una conducta tóxica, bueno, también de alguna manera que entre en esa escuela. O a veces será fácil, será difícil que acuda a la escuela, que de alguna manera pueda resolver hasta conflictos internos, porque a veces hay hasta patologías, ¿no? Sin duda alguna. Hay 2 indicadores concretos, el bienestar, o sea, el grado de placer, y los resultados tangibles. Si no estás logrando los resultados, algo está mal, y si estás sufriendo y te sientes mal, algo está mal. Entonces, normalmente se hace una fase es decir, un trabajo en 4 fases: observación, análisis, diagnóstico e intervención. Lo primero es observar qué es lo que está ocurriendo para tener la data y entender la sintomatología. Lo segundo es analizar para ver desde qué criterios tú vas a realizar ese diagnóstico. Lo tercero, es decir, después que tienes el diagnóstico, es hacer una intervención. Entonces, es pequeña, es grande, es sistémica, involucra solamente un grupo de empleados. A mí me tocó un caso de un departamento en un canal de televisión donde me dijeron, usted tiene que intervenir aquí porque este departamento es el que más vota gente en esta empresa. Aquí algo tiene que estar ocurriendo mal. Y bueno, cuando me tocó trabajar con el gerente y 3 personas de rango medio, bueno, una de las personas me dijo, ¿sabes qué, doctor? Yo le voy a hablar claro, yo no vengo aquí a tener amigos. Y el grupo me decía que cuando estaban así en su computadora, esa persona se les colocaba por acá, por el hombro, por la parte de atrás, así como donde tienen ellos el oído, la oreja ahí, y cuando ellos volteaban la tenían pegada aquí como una especie de inspector eso es lo que llaman la gerencia. ¿Qué estás haciendo ahí?
Entonces, Aquí hemos identificado una conducta, eso le llamamos el síndrome, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces tú lo sientes al lado. uy, hermano, tú dime qué susto que se te pare el jefe aquí en la pata de la oreja y te diga, epa. Mira, pero también he visto cosas también, para defender también a los jefes un poquito, que he visto cosas, el síndrome del suéter, por ejemplo, lo llamamos aquí, que es el síndrome de una persona que nunca está en la oficina y tú lo que ves es el suéter en el asiento. Entonces, no, él está por ahí. Qué cosa tan buena. Síndrome del suéter, lo llamamos aquí. No, está genial. Claro, ciertamente los líderes, los jefes tienden a ser mucho más cumplidos y más comprometidos que la mayoría de los empleados. Pero es natural. Es como cuando tú tienes un hijo adolescente y tú le dices, arregla el cuarto, arregla el cuarto, arregla el cuarto, arregla el cuarto. Te pasas toda la vida diciéndole que arregle el cuarto. El que tenga un adolescente que arregle el cuarto, bueno, tiene que dar la receta porque se va a hacer millonario mundialmente. Mira, doctor Reni, tenemos muchísimas preguntas. Y mire, y crecen los síndromes. Que hay una lista que le vamos a mandar los síndromes que hay, sobre todo hoy viernes. Por ejemplo, aquí hemos hecho una campaña para que los estatus sean los viernes, porque los lunes llamamos a cualquier empresa y todo el mundo está reunido, por ejemplo. Todos están en estatus el lunes, que es el día que todo el mundo quiere llamar para resolver un problema, y entonces no consigues a nadie porque todo el mundo está reunido. Acabas de plantear algo grandioso. El terror de la reunionitis. Sí, entonces tenemos muchísimos temas. Bueno, el tiempo hoy se nos agotó. Por cierto, las personas que nos siguen en toda nuestra red de medios, Radio Capital, Melodía, 88.1 FM, estamos también en televisión, en Canal I. Este programa sigue también en las redes sociales, nos pueden ver ahí, también en nuestro canal de YouTube, en toda la amplia colección que tenemos en nuestro canal de YouTube. El doctor Reni tiene unas recomendaciones finales y una... Sí, esencialmente hay que enfocarse de manera impactante en la motivación, porque la motivación es el combustible que hace que las personas quieran ir, quieran trabajar, quieran comprometerse, quieran participar y por supuesto después quieran ser reconocidas. Pero a veces ese lado blando de la motivación, algunas empresas no quieren invertir, les parece que eso es una tontería, que lo importante es, bueno chicos, te están pagando y dale, pero no funciona de ese modo. Es esencial comprender que en un momento crítico como este, empleado motivado es empleado productivo. Amén. Eso corrobora nuestro lema, el leitmotiv de este programa. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo a través de la señal de tnradio.com. Los esperamos el lunes a las 4 de la tarde. Que tengan un productivo día. Si lo que buscas es un espacio de unión entre las galerías y las pasarelas, Arte a la Moda es lo que